Bueno, un cordial saludo, estimados estudiantes. Me alegra tener la oportunidad de saludarlos nuevamente después de estas 2 semanas de trabajo en casa. Espero que todo en sus vidas esté marchando de la mejor manera, que gocen de buena salud, que estén compartiendo con sus familiares, protegiendo su vida, protegiendo su salud. Confiemos en que muy pronto podamos superar esta emergencia y que podamos retomar la normalidad de nuestras actividades. También espero que este tiempo lo estén aprovechando para aprender cosas nuevas frente al uso de las estrategias de aprendizaje virtual, recursos que de pronto no habían utilizado en otras oportunidades y que seguramente les serán muy útiles para cuando ustedes continúen a largo plazo con su proceso de formación. Para iniciar, pues quisiera hacerles unas recomendaciones importantes teniendo en cuenta quizá algunas experiencias que hemos podido observar en muchos de ustedes, y es que nos resulta difícil, no solo a ustedes, también a nosotros, es cierto, reorganizar nuestro tiempo diario, porque cuando estamos en la escuela y tenemos una organización específica, pues trabajamos desde ella. Sin embargo, en nuestros hogares las dinámicas son distintas porque tenemos tiempo para compartir con la familia, porque tenemos a la mano actividades de ocio, equipos tecnológicos con los que nos podemos distraer. Entonces yo sé que resulta un poco complejo organizar nuestras jornadas de estudio, y la primera recomendación que yo les daría desde mi propia experiencia es que en la medida de lo posible traten de armar un cronograma de actividades diario y dedicar lo mejor posible, pues en la mejor medida, a adelantar sus trabajos durante la jornada de la mañana, tratar de levantarse de la manera habitual en que se hacía durante las jornadas presenciales, organizar su espacio de trabajo, hacer un listado de actividades, las tareas prioritarias, las tareas secundarias, de modo que en ese ejercicio, y siendo muy rigurosos con nuestros hábitos de estudio, podamos tener siempre un tiempo diario para compartir con la familia, para desarrollar actividades de ocio, para poder jugar con esas aplicaciones que nos interesan, o quizá jugar parqués, dominó, cualquier otra actividad que les permita a ustedes también descansar un poco mentalmente y descansar del ejercicio de la academia. En la medida que ustedes puedan organizar muy bien su tiempo y puedan hacer esta lista que yo llamo una lista de chequeo, yo sé que se van a sentir más satisfechos con la organización del tiempo, sobre todo cuando al final del día, si somos muy juiciosos, nos damos cuenta que hemos podido cumplir con todas las actividades allí propuestas. La organización, el aseo, la resolución de actividades, apoyar en las labores de la casa, estar pendiente de nuestra salud, de la salud de nuestros familiares. En todo caso, ustedes cuentan con el apoyo de todos nosotros, estamos pendientes, deseamos siempre que estén pasando una buena experiencia, que no les esté haciendo falta nada. Cualquier inquietud, pues a través del correo electrónico que he venido manejando, estrategia pedagógica, pues yo me seguiré comunicando con ustedes para resolver todas las inquietudes que se presenten, para apoyarlos en las diferentes actividades que hagamos. Y un poquito como para animar este video y tratar de ensayar cómo es esto de hacer un video de clase, y también sabiendo que yo soy, digamos que un fan de los Simpson, quisiera presentarles dos de los memes que he encontrado por las redes. Uno, que quizá no esté muy lejos de la realidad, dice: ni en persona le entiendo al profesor, voy a entenderle por internet. Aunque yo sé que ustedes son estudiantes geniales, son estudiantes brillantes, y sé también que cuando les cuesta entender algo están dispuestos a preguntar de manera reiterativa. Lo importante, como yo siempre les he dicho, es la actitud y el interés que le pongamos a las diferentes metas o retos que se nos presenten en la academia. Y el otro que tengo por aquí es este, también muy real y que tendrá seguramente un referente en su propia experiencia, así como en la mía, y es que definitivamente
ejercicio del trabajo virtual, el ejercicio académico desde la virtualidad, tanto para los estudiantes como para los docentes, pues siempre representa bastante dedicación, bastante esfuerzo y bastante tiempo. Sin embargo, aquí seguimos con la mejor actitud, tratando de sacar adelante este proceso educativo pese a las circunstancias y sabiendo que en el futuro vamos a estar mucho mejor. Y por supuesto que aprovechamos este tiempo también para aprender cosas. Lo otro tiene que ver con un tema también importante que les he hablado en algunas ocasiones y es el tema de aprender a manejar los pensamientos. La mente muchas veces tiene el control sobre lo que sentimos, nuestras emociones, nuestras acciones. Es muy importante que no tanto generemos una lucha en contra de esos pensamientos que no nos agradan mucho, sino que aprendamos a aceptarlos y tratemos de ser estratégicos pues para que esos pensamientos no nos impidan realizar nuestros compromisos, nuestros objetivos diarios. Tratar de pensar no en que tengo un montón de cosas para hacer, sino que voy a organizar un buen horario de trabajo, un buen horario que me va a permitir resolver todos esos retos, todas esas actividades que son para mi beneficio, para mi aprendizaje. Tratar de pensar que en este tiempo hay también cosas positivas para compartir con la familia, para compartir a través de la virtualidad, no dejarnos vencer por los pensamientos negativos, tratemos de respirar, tratemos de pensar en cosas positivas, eh, quizá nuestras motivaciones o nuestros sueños a corto plazo, muchas veces eso nos da motivación para seguir adelante. Yo de verdad los animo y también les digo que aquí estoy presente en la distancia para atender sus inquietudes, sus preocupaciones con mucho gusto. Bueno, y ahora sí entrando un poquito en materia, me interesa resolver algunas inquietudes y quizá profundizar en el asunto del caso de Pedro y Alicia, porque mi interés es que ojalá todos y todas logremos una comprensión profunda y clara de lo que significa este caso. Recordemos que en nuestra clase siempre la hemos querido orientar desde problemáticas contextualizadas y que tengan un sentido amplio para nosotros, es decir, no solo trabajar las definiciones, no solo trabajar lo numérico, no solo trabajar las ecuaciones, sino poder entender de una forma muy cercana a nuestra experiencia a qué nos referimos con todas estas temáticas. Entonces voy a tratar de profundizar frente a este caso y pues voy a hacer alusión a varios de los comentarios que tuve la oportunidad de retroalimentar la semana pasada, comentarios y aportes y respuestas que dieron ustedes al trabajo de la primera semana virtual. Como siempre me gusta identificar los errores conceptuales y procedimentales que se presentan porque eso nos permite profundizar mucho mejor en la comprensión de los conceptos. Recordemos que la estrategia de aprendizaje número 2 del caso de Pedro y Alicia tenía como propósito comparar las características del movimiento rectilíneo uniforme y las características físicas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Con el ejercicio que hicimos, muy seguramente ya tenemos una idea que el movimiento de Pedro es rectilíneo uniforme y el movimiento de Alicia es rectilíneo uniformemente acelerado. Recordemos que la palabra movimiento hace referencia a cambio de posición. Tanto Pedro como Alicia cambiaron de posición, por lo tanto concluimos que hubo movimiento en ambos casos. En segunda instancia, pues la palabra rectilíneo, recordemos que hace referencia a la trayectoria del movimiento de estos dos personajes, que en este caso, según el enunciado que registramos en el cuaderno al inicio de la estrategia, pues fue una línea recta, es decir, la carretera tenía forma de línea recta y por lo tanto el movimiento de ellos se dio en línea recta. Esa fue su trayectoria. En el caso de Pedro, recordemos que uniforme es una palabra que nos dice que una magnitud física del movimiento de Pedro fue constante, es decir, no cambió, aunque transcurre el tiempo, esa magnitud física no cambió y en este caso es la velocidad de Pedro que siempre se mantuvo en 9 metros por segundo. En el caso contrario, Alicia tuvo un movimiento con velocidad variable, la fue incrementando y tuvo una aceleración, esa aceleración constante de 2 metros por segundo al cuadrado.
Es muy importante recordar esos datos básicos que recuerden ustedes, los tuvimos en cuenta al momento de utilizar la simulación virtual con la que logramos recoger los datos y construir las tablas de datos para posteriormente hacer nuestras gráficas en papel milimetrado en el cuaderno y finalmente abordar las preguntas de análisis que estaban en Classroom en la actividad virtual de la semana 1. Bueno, vamos a hacer entonces un repaso, un recuento de todo lo que nos ocurrió. La idea es que ustedes puedan comparar esto que yo hice en Excel. Utilicé Excel porque es una herramienta muy beneficiosa para poder hacer un análisis detallado de los datos. La idea es que ustedes puedan contrastar sus gráficas con estas y si en algún caso encuentran algún error, pues tomen algún tiempo que tengan disponible, hagan la corrección y pues lo revisaremos en su debido momento cuando tengamos la posibilidad de regresar a la escuela. Miremos la tabla número 1, movimiento de Pedro. Aquí tenemos en esta primera fila todos los datos de tiempo que registramos en segundos. Tenemos todos los datos de posición en metros. Y cuando ustedes graficaban posición contra tiempo, recuerden que posición es la variable dependiente, por lo tanto va en el eje vertical, o sea, en el eje y tiempo es la variable independiente, por lo tanto la ubicamos en el eje horizontal X. Cuando ubicamos los puntos, logramos observar que allí hay una función lineal y obtenemos como gráfica una línea recta. Pero es muy importante y ojalá puedan, mientras están observando este video y escuchando la explicación, que puedan registrar en su cuaderno algo muy importante y algo muy clave sobre el movimiento de Pedro, o sea, sobre el movimiento rectilíneo uniforme. Y es que para que la velocidad de un cuerpo sea constante y se dé este caso en particular, se deben recorrer distancias iguales en tiempos iguales. Es decir, si yo, por ejemplo, recorro en un segundo 2 metros, en el siguiente segundo también debo recorrer 2 metros. Y en el siguiente segundo debo recorrer 2 metros y así durante todo mi movimiento. Eso es algo que le ocurre a Pedro y que si miramos en detalle los datos que tenemos en esta tabla podríamos encontrar el patrón de cuánta distancia se recorre en cuánto tiempo para darnos cuenta que que Pedro recorrió distancias iguales en tiempos iguales y por eso su velocidad coincide con el hecho de ser constante o ser invariable. En Excel tenemos la oportunidad, ustedes colocaron los puntos en el papel milimetrado y después los unieron con una regla. Aquí para próximas oportunidades, si ustedes quieren intentar hacer este ejercicio en Excel, podemos dar clic derecho sobre los puntos, alguno de los puntos, y nos va a salir esta barra de opciones. Aquí hay distintas funciones. Tenemos la función exponencial, la función lineal, logarítmica, polinómica, potencial, media móvil. Tenemos la oportunidad de señalar que la gráfica inicie en la coordenada de tiempo 0 y posición 0. Tenemos la posibilidad de obtener la ecuación que describe ese gráfico. Y tenemos la oportunidad de sacar un valor r al cuadrado. Ese valor lo que quiere decir es que si sale cercano a 1, su resultado es cercano a 1, la gráfica casi que nos queda 100% correcta. En este caso, pues nos coincide con una función de tipo ¿qué? Lineal. Ojalá podamos estar tomando apuntes de estas ideas. Si necesitan ver el video varias veces, lo pueden hacer. Me interesa que ojalá ustedes en su cuaderno puedan registrar las ideas esenciales para que las podamos estar estudiando con el tiempo y aplicarlas en otros casos. Entonces, repito, obtuvimos una función lineal. Quiere decir que la posición es directamente proporcional al tiempo. Si el tiempo incrementa, la posición incrementa. Esto quiere decir que incrementan en la misma proporción. Ahora, vamos a recordar una cosa que creo que también la había mencionado en alguna de las clases y es que las líneas rectas o las funciones lineales, para ser más específico, tienen una ecuación en matemáticas.
que generalmente es y es igual a m, recuerden que m es la pendiente, por x más b, que es el punto de corte de esa línea en el eje y. En este caso nuestro punto de corte va a ser cero. ¿Por qué? Porque en el tiempo cero la posición de Pedro era cero. Por lo tanto, b, al ser cero, pues desaparece de la ecuación. Recordemos que también en alguna oportunidad dijimos que en el movimiento uniforme, donde la velocidad es constante, la pendiente de la línea recta, pues es la velocidad del cuerpo. Y eso lo vimos también en el caso de Nairo Quintana. Entonces, si ustedes se fijan en la ecuación que está aquí abajo, yo escribí, en vez de escribir y, que es el eje vertical, pues escribí x, porque recuerden que en el eje vertical colocamos los valores de ¿qué? De x, o sea, de la posición. Es igual a la pendiente, o sea, esa magnitud que nunca cambia, que siempre se mantiene constante, que da la inclinación de la línea. Es en nuestro caso en física la velocidad. Entonces, en vez de escribir m, escribí v, que es velocidad. Y en vez de escribir x, en el eje horizontal, recordemos que colocamos los datos de tiempo, por eso coloqué tiempo. De ahí que de manera general, ¿qué ecuación me queda? Que la posición de Pedro es igual a su velocidad, recordemos que su velocidad es constante, multiplicado por el tiempo. Esa sería la ecuación del movimiento de Pedro. Y nos damos cuenta, si ustedes revisan, por ejemplo, literatura de física o tutoriales o información en internet, se podrán dar cuenta que esa ecuación que estoy allí mencionando y a la que le voy a colocar color verde como para que se distinga y que por favor ustedes me van a colaborar registrándola en el cuaderno como lo hemos hecho artísticamente y en un lugar central que nunca se nos olvide. Esa es la ecuación fundamental, voy a ponerlo acá, ecuación fundamental del movimiento rectilíneo uniforme. Ecuación fundamental del movimiento rectilíneo uniforme. Posición es igual a velocidad por tiempo. Y esa es la ecuación que rige el movimiento de Pedro. Ahora miremos qué tan acertada es esa apreciación. Fíjense ustedes en esta ecuación que está dentro del gráfico. Recuerden que cuando yo le di aquí los punticos y me salió la opción de las funciones y yo agregué lineal y también agregué la opción de estimar la ecuación de la línea, me sale esto. Y, recordemos que es x, o sea, posición, como está acá. Es igual a velocidad. En el caso de Pedro, la velocidad, recuerden que siempre fue 9. Aquí, pues por el tema de que la medición de los datos no es muy precisa y además estamos utilizando decimales, nos muestra un valor de 8.9984. Bueno, 8.9, que prácticamente si lo aproximamos es 9. Y recordemos que en efecto la velocidad de Pedro fue 9 metros por segundo. Y eso está multiplicado por x, pero x recuerde que son los datos de ¿qué? De tiempo. Recordemos que r cuadrado igual a 1 es el que me dice qué tan exacta o tan funcional o tan coherente es la gráfica que yo hice. En este caso, como digo igual a 1, entonces yo puedo asumir que en efecto la relación entre posiciones de Pedro y tiempos de Pedro es o está descrita, digámoslo más bien, por una función lineal. Esa es como la síntesis. Ahora, ya tenemos la ecuación fundamental de movimiento rectilíneo uniforme. Repito, posición es igual a velocidad por tiempo, pero puede ser que en un ejercicio particular me pidan encontrar la velocidad del cuerpo y no la posición. Es decir, me dan el dato de posición, me dan el dato de tiempo, pero me piden hallar la ¿qué? La velocidad. Por lo tanto, debemos despejar de esta ecuación. Cuando yo despejo, si ustedes se fijan, el tiempo está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Es por eso que si yo quiero hallar velocidad, velocidad es igual a posición dividido entre tiempo. Ahora, puede ser que en otro ejercicio me den el dato de posición y me den el dato de velocidad y me pidan calcular tiempo. Entonces yo vuelvo a la ecuación fundamental. Velocidad está multiplicando el tiempo, entonces lo paso al otro lado a dividir. Por eso me quedaría tiempo es igual
a la posición del objeto dividida entre su velocidad. Si les parece más fácil, pues podemos utilizar este triángulo de ecuaciones que logré descargar de internet, haciendo la precisión que nosotros estamos refiriéndonos puntualmente a posición. En esta ecuación nos ponen D, distancia, también es válido porque también hemos trabajado el concepto de distancia. Pero en nuestro lenguaje en el que hemos estado utilizando, pues realmente en vez de aquí iría X. Pero esta organización del triángulo nos permite recordar cómo podemos despejar la ecuación. Entonces miremos lo siguiente. X es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. Ahora, si yo quiero hallar velocidad, lo que debo hacer es dividir posición entre tiempo. O si yo quiero hallar tiempo, lo que debo hacer es dividir posición entre velocidad. Digamos que este es un movimiento más bien ideal porque para poder tener velocidades constantes prácticamente tendría que reducirse el rozamiento o la fricción a cero. Si ustedes lo miran un poco, por ejemplo, miremos las llantas de un automóvil o de un bus y el pavimento. Las llantas están en contacto con el pavimento, con la superficie. El pavimento tiene cierta rugosidad y esto lo que genera sobre las llantas es una fuerza de fricción o de rozamiento que tiende a detener el objeto, de modo que hace que su velocidad varíe. O puede ser que un conductor, por ejemplo, constantemente esté acelerando o esté frenando. Entonces, digamos que el movimiento con velocidad uniforme es casi que un movimiento ideal en física. De ahí que su ecuación no sea tan compleja y se pueda representar con la función lineal. Vamos a mirar ahora la gráfica de velocidad contra tiempo de Pedro, que ustedes también la hicieron. Recordemos que para cualquier dato de tiempo la velocidad de Pedro siempre fue 9. Es por eso que en esta tabla de datos donde estoy señalando, siempre la velocidad tuvo 9 metros por segundo, que es muy importante. Cuando hacemos esta gráfica, obtenemos esta secuencia de puntos. Si la unimos con una línea, allí obtenemos la gráfica de una constante. Muchos de ustedes hicieron referencia a una gráfica de parte entera. Bueno, puede ser esa enunciación de acuerdo a lo que ustedes han visto en la clase de matemáticas, de trigonometría, y funciona bien. Lo que no funciona, y encontré en muchas de las respuestas, es que ustedes manifestaron que en esta gráfica la función era lineal porque obtuvieron una línea. Pero en este caso no es lineal. Así ustedes puedan trazar una línea con estos puntos y quede horizontal y obviamente esa línea sea recta, en este caso no es una función lineal. Es la gráfica de una constante, porque una función lineal lo que implica es que hay una variación. En este caso, si fuera de la velocidad, pues habría una variación de la velocidad respecto al tiempo. Pero sabemos que en el caso de Pedro la velocidad nunca varió, no nos puede dar una función lineal, nos da la gráfica de una constante. Y es muy importante señalarlo. Otra cosa, muchos en sus apreciaciones y en sus comentarios decían, Pedro inició en 9 metros. Pero, ¿qué significará decir que Pedro inició en 9 metros? Hay que ser muy explícitos en la información, porque si yo digo 9 metros, estaré haciendo referencia a una posición. Y yo estoy seguro que ustedes se están refiriendo a la velocidad, porque la velocidad de Pedro siempre fue 9. Entonces, no me sirve decir 9 metros, porque allí habría un error en unidades de medida y por lo tanto un error conceptual. Debería decir la velocidad de Pedro siempre fue 9 metros por segundo. Incluso si ustedes lo quieren decir desde el tiempo cero, asumimos que esa era su velocidad, porque acuérdense que este caso es un caso ideal, un caso que en ciertas cosas no se compagina muy bien con la realidad, pero nos permite entender las características de estos movimientos. Es muy importante esa parte. Ahora miremos la gráfica de aceleración contra tiempo para el caso de Pedro. Si yo quisiera armar una tabla para cualquier tiempo de Pedro, la aceleración siempre va a ser ¿cuánto? 0. ¿Por qué? Recordemos
y si quieren pueden revisar su tablita conceptual. Allí establecimos que un cuerpo tiene aceleración únicamente cuando cambie su velocidad, ya sea que la aumente o la incremente o ya sea que la disminuya. Esa es la única manera en la que un cuerpo puede tener aceleración. Ahora, si Pedro siempre tuvo una velocidad de 9 metros por segundo, pues su aceleración va a ser cero, porque nunca cambió su velocidad. Entonces algunos estudiantes plantean allí nuevamente que en la gráfica de aceleración contra tiempo de Pedro se obtuvo una función lineal y volvemos a la misma cuestión que mencioné hace un momento. No es una función lineal porque si fuera una función lineal querría decir que la aceleración de Pedro varió, cambió. Y estamos diciendo que Pedro tuvo una aceleración que siempre fue cero porque nunca cambió su velocidad. Es por eso que cuando uno grafica tiene todos los puntos sobre el mismo eje del tiempo y ustedes lo pudieron haber unido con una línea y quedaría nuevamente la gráfica de una constante en valor 0 metros por segundo al cuadrado. Yo sé que quizá en el computador no es tan fácil ubicar segundos al cuadrado, pero tratemos por lo menos de colocar al lado de la S el 2 y ya entre todos sabemos que es segundos al cuadrado, porque las unidades de medida son fundamentales. De eso depende que la información sea exacta, precisa, que el lector o quien esté revisando o analizando las respuestas que ustedes proponen, pues tenga certeza que ustedes entienden a la perfección cuáles son las unidades de medida de la aceleración. Entonces, en síntesis, Pedro tardó 5.556 segundos en recorrer los 50 metros entre su casa, que es la posición 0, y la universidad, que es la posición 50 metros. De acuerdo con las gráficas, nos damos cuenta que el movimiento de Pedro fue rectilíneo, uniforme rectilíneo, porque se movió sobre una carretera, pues que es una línea recta, uniforme porque nunca cambió su velocidad, siempre fue 9 metros por segundo y por lo tanto nunca tuvo aceleración. Su aceleración fue 0 metros por segundo al cuadrado. Ese era más o menos el análisis que se pedía que se hiciera en el cuaderno. Con algunos grupos ya habíamos podido adelantar algunas de las gráficas, con otros no. Digamos que el reto era ese, que ustedes de manera autónoma pudieran construir sus gráficas. Igual si tienen algunos errores no hay ningún problema. Para eso es este video, para poder profundizar, retroalimentar, comprender mejor y ajustar los trabajos que hemos venido haciendo. Recordemos que lo ideal es que todo lo que hagamos en clase no sea por la nota o porque me lo van a calificar, sino porque queremos perfeccionar nuestro conocimiento, queremos profundizar en nuestro aprendizaje y qué interesante que ustedes a partir de este ejercicio virtual pues se propongan mejorar o perfeccionar los trabajos que se hayan hecho. Bien, vamos a revisar el caso de Alicia. El caso de Alicia digamos que es un tanto más complejo, podría decirse, porque ya nos implica una relación de proporcionalidad distinta. Esta tablita que está acá, todos la logramos obtener. Algunos quizá tendrán unos datos un tanto diferentes en el tiempo, porque recordemos que en varias oportunidades tuvimos que repetir la medición, en algunos casos tuvimos que aceptar que se pasara un poquito de la posición o que quedara un poco antes, porque no era tan sencillo de tener el móvil en la posición exacta. Entonces puede ser que tengan los mismos datos que yo logré recolectar acá y les cuento que volví a hacer el ejercicio y me equivoqué un montón de veces y me demoré un poco también construyendo esa tablita. Tenemos los tiempos de Alicia. Miremos de una vez que Alicia gastó 5 segundos en recorrer los 50 metros, partiendo de la casa a posición 0 metros sistema de referencia y llegando a la universidad a los 50 metros. Prácticamente, si ustedes miran esa tabla y la comparan con la de Pedro, ya hay una deducción muy clara o una conclusión muy clara que les permite a ustedes contestar la pregunta problema que planteamos desde el inicio en la estrategia de aprendizaje número 2. Esa pregunta, recuerden que es: ¿quién llegará primero, Pedro o Alicia? O de manera más detallada, ¿será que Alicia le alcanza a entregar
el computador o el proyecto final a Pedro antes de que él entre a la universidad. Si comparamos los datos, podríamos decir podríamos decir de entrada que en efecto Alicia llegó antes que Pedro, porque gastó solo 5 segundos, de acuerdo con esos datos, ¿no? En cambio, Pedro gastó 5.556 segundos. Es decir, ya podríamos concluir que en efecto Alicia llega antes que Pedro, no llega ni después ni al tiempo con Pedro, sino que llega antes de Pedro y por lo tanto le podría entregar su proyecto final para que él lo pueda presentar en la universidad. Esa era la idea, poder contestar la pregunta problema, que es muy concreta, muy elemental, pero miren todo el análisis que hemos hecho desde la física, con los datos, con la simulación virtual, con la construcción de las gráficas, con el análisis e interpretación de las gráficas, que en física es fundamental. No es solo importante conocer el concepto y en algunas ocasiones memorizarlo o memorizar las unidades de medida, sino lograr interpretar de modo que cuando me pongan cualquier gráfica yo sepa qué es lo que voy a interpretar de acuerdo a las variables que estoy comparando. Entonces miremos movimiento de Alicia, estoy comparando posición contra tiempo. Muchos tuvieron la duda en esta gráfica, lo recuerdo cuando estuvimos en la clase presencial sobre cómo unir los puntos. Estamos a veces muy acostumbrados a que todo se une con líneas rectas, pero en este caso, aunque la parábola está un poco abierta, es una parábola. Muchas personas en el análisis que plantearon en Classroom manifestaron que era una función exponencial. Quizá hubo allí una confusión porque puede que se parezca un poco, pero en este caso no es exponencial. Según lo que propone Excel, es polinómica. Y cuando yo digo polinómica es que está elevada a un exponente particular y en este caso es el grado 2. O lo que nosotros conocemos o nos han enseñado, una función cuadrática. Cuando yo tengo una función cuadrática, gráficamente obtengo una parábola. Esa es la función que describe la variación de posición contra tiempo de Alicia. Y es cuadrática porque la posición de Alicia varía respecto al tiempo al cuadrado. Recordemos que en una función cuadrática uno de los términos está elevado al exponente 2. En este caso es el tiempo. Ahora, muchos estudiantes me escribieron allí en el análisis y las respuestas a las preguntas. Profe, como en la gráfica de posición contra tiempo obtuvimos una parábola, quiere decir que el movimiento de Alicia es parabólico. Y no, recordemos que hay algo muy importante por precisar aquí, y es que la trayectoria que sigue Alicia o que sigue Pedro no está representada en el gráfico de posición contra tiempo. El gráfico de posición contra tiempo me dice cómo es que varía la posición mientras transcurre el tiempo. La trayectoria está representada en una parte clave del enunciado del caso de Pedro y Alicia, y es que la carretera era una línea recta. Por lo tanto, aunque en esta gráfica obtenemos una parábola, el movimiento de Alicia fue rectilíneo, porque esa fue su trayectoria. Bien, ahora retomo. Obtuvimos una función cuadrática, por lo tanto, la ecuación que describa ese movimiento debe llevar un término elevado al cuadrado. En física, oficialmente, la ecuación de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, no se asusten, vamos con calma, pues porque ya aparecen más ecuaciones y es importante poder entenderla una a una, lleva en este caso la posición una expresión con un término al cuadrado. Entonces vamos a revisar. Esta ecuación que está acá en esta parte es la que describe esta curva. Claro que aquí está planteada de manera general, es decir, para cualquier cuerpo. Ya no estaríamos hablando solo de Alicia, sino de cualquier objeto con masa o de cualquier cuerpo o de cualquier móvil que describa un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a analizar. X es la posición. ¿Listo? Si ustedes se fijan aquí en esta parte, tenemos la misma ecuación.
solo que aquí la llaman Y porque ellos siguen asumiendo que este es el eje Y, pero nosotros ya sabemos que en el eje Y están las posiciones, por eso aquí lo reemplazamos por X, que es posición. Es igual a la posición inicial del cuerpo. ¿Cuál fue la posición inicial de Alicia? 0, porque partió del sistema de referencia que era ¿cuál? Su casa, 0. Por lo tanto, podemos omitir este término y si ustedes se fijan acá en esta ecuación que saca Excel de la gráfica, no está, porque ya sabemos que la posición inicial de Alicia fue 0. Ahora miremos lo siguiente, más la velocidad inicial. Nosotros representamos siempre velocidad inicial como v sub i. En este caso nos la presentan como v sub 0, pero pues ya sabemos que estamos hablando de velocidad ¿qué? Inicial. ¿Cuál fue la velocidad inicial de Alicia? Recordemos que fue 5 metros por segundo. No fue 5 metros, ni fue 5, fue 5 metros por segundo. Algunos estudiantes escribían, el movimiento de Alicia tiene una velocidad variable, eso está bien, ¿cierto? Pero decían que inicie en 5 metros. Si me dicen 5 metros, yo ya me voy al contexto de la posición y estamos hablando de velocidad. Muy importante precisar eso. En este caso dice velocidad inicial por tiempo. Miremos esta ecuación acá. Es este término que tenemos acá. 4.99. 4.99 es prácticamente 5 y acabamos de recordarlo. La velocidad inicial de Alicia fue ¿cuál? 5 multiplicado por X. X es el tiempo que tenemos en el eje horizontal. Es decir, este término se corresponde con este término. Vamos ahora a esta parte, que es quizá donde también se genera un poco de conflicto. Dice más un medio multiplicado por la aceleración del cuerpo multiplicado por el tiempo al cuadrado. Vuelvo y digo, como obtuvimos una función cuadrática y por lo tanto una gráfica en forma de parábola, pues dentro de la expresión debe haber un término elevado al cuadrado. ¿Cuál es la variable independiente aquí? El tiempo. Es por eso que el tiempo es el que va elevado al cuadrado. Porque aparece un medio. Recordemos que nosotros hemos hablado de velocidad media, de rapidez media y en algún momento hemos tratado de comprenderla como una especie de promedio. Aquí, cuando un cuerpo tiene aceleración, mínimo tiene dos velocidades, una velocidad que es inicial y una velocidad que es final. Si yo quiero hacer un promedio, pues divido por esa cantidad de datos que en este caso nos daría 2. Por eso es que aquí aparece un medio, porque yo divido por 2. Ahora miremos lo siguiente. ¿Cuál era la aceleración de Alicia? Era 2. Si yo multiplico 2 por un medio, eso me da 2 medios. ¿Por qué? Porque 1 por 2 da 2. Queda 2 como numerador y debajo queda 2 como denominador. Si yo divido 2 entre 2 me da 1. Es decir, que aquí el resultado para el caso particular de Alicia, un medio por A da 1, porque la aceleración de Alicia fue 2. Y 1 por tiempo al qué? Al cuadrado. Fíjense ustedes en esta parte de la expresión, en efecto aparece 1 por x al cuadrado, pero ya sabemos que x al cuadrado es ¿qué? Tiempo al cuadrado. Yo sé que es bastante información para digerir, que no es tan sencillo, pero pues vamos a tratar de tomar el reto de estudiar esto para no quedarnos como atrasados un poco en el desarrollo de la estrategia. Igual cualquier duda, inquietud, yo estoy pendiente por Classroom, por el correo electrónico para poder profundizar en algunas de esas ideas. También los invito a que ustedes puedan buscar tutoriales en YouTube. De hecho, en el material de la primera semana les publiqué 2 videos, uno de movimiento rectilíneo uniforme, otro de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, para que también se tomen el tiempito de revisarlo e ir profundizando. De todas maneras, cuando regresemos a la escuela también dedicaremos un tiempo más pausado, digámoslo así, para poder explicar en detalle esto. Entonces esta ecuación es la que me describe esta función y esta ecuación es universal para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
Esta es. Ahora, si yo quiero hallar la aceleración, yo ya sé que en el caso de Alicia es 2 metros por segundo al cuadrado porque así lo determinamos en el enunciado. Es decir, que no importa cuántas veces yo aplique esta ecuación que dice velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo, siempre me va a dar 2 como resultado. Por favor, también armen en un cuadrito dentro de sus apuntes ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme, pónganle si quieren allí Alicia para que se acuerden y escribimos estas ecuaciones. Miremos ahora la gráfica de velocidad contra tiempo de Alicia. Recordemos que en la instrucción del trabajo virtual planteamos que cada un segundo Alicia incrementa en 2 unidades metros por segundo su velocidad. Es decir, asumimos que en el tiempo cero tenía una velocidad de 5 metros por segundo porque de una manera un poco descabellada dijimos que Alicia se sube en un taxi que ya va en movimiento con esa velocidad. Pasó un minuto y estamos diciendo que cada un minuto sube 2 unidades. Entonces a 5 que llevaba le sumo 2. Es decir, tras el primer minuto, perdón, tras el primer segundo de tiempo, su velocidad aumentó de 5 a ¿qué? A 7. Pasó otro segundo, es decir, ya vamos en el segundo 2. Entonces a 7 que llevábamos le sumamos esas 2 unidades, daría ¿cuánto? 9. Pasó el siguiente segundo, es decir, ya vamos en 3. Le sumamos a 9, 2 daría 11. Pasó el siguiente segundo, es decir, vamos en 4 segundos. A 11 que llevábamos le sumamos 2, daría 13. Pasó otro segundo, vamos en 5 segundos de tiempo y a 13 que llevábamos le sumo 2, me daría 15. En alguna instrucción yo solicité que calcularan hasta el tiempo 8, pero en efecto, digamos que eso se sale del contexto del enunciado, porque de acuerdo a los datos que obtuvimos, Alicia gastó solo 5 segundos en llegar a la universidad y nuestro análisis iba exactamente hasta el momento en que ella llegara a la universidad. Si lo calculamos hasta 8, pues no hay problema, digamos que ahí hicimos una extrapolación de datos. Pero para estar dentro del contexto del caso de Alicia y de Pedro, lo ideal sería hasta 5. Ya obtuvimos de una manera, digamos, lógica los datos de velocidad de Alicia, recordando que Alicia sí tiene una velocidad variable y que la va incrementando. De tal modo que cuando yo grafico obtengo esta función lineal. Recordemos que las funciones lineales sí describen variaciones o señalan variaciones o caracterizan variaciones. En este caso, Alicia está incrementando su velocidad, por lo tanto obtuvimos una función lineal. Es decir, la velocidad de Alicia es directamente proporcional al tiempo que transcurre. Si miramos esto, pues debe existir una ecuación para velocidad y esa ecuación no puede ser cuadrática porque es una función lineal, es decir, no puede llevar ningún término al cuadrado como en el caso anterior. Revisemos en estas ecuaciones cuál de estas se corresponde de manera más clara y concreta con una función lineal, esta que está aquí. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración multiplicada por el tiempo. Revisemos. En el eje Y, como lo dice acá esta ecuación, debe ir la ¿qué? La velocidad. Entonces, en vez de escribir Y, voy a escribir velocidad. Es igual a la velocidad inicial. ¿Cuál fue la velocidad inicial de Alicia? 5 metros por segundo, porque así lo decía el enunciado. Miren en la ecuación que está acá. Aquí está el 5, que es la velocidad inicial. Más la aceleración de Alicia. ¿Cuánto dio la aceleración? Perdón, ¿cuánto dio no? ¿Cuánto valía la aceleración de Alicia? 2. Miren lo que aquí está. 2 por tiempo. Aquí dice X, pero sabemos que X es el ¿qué? El tiempo. Es decir, en efecto, la ecuación de Alicia es esta para el caso de su velocidad y de manera general para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, esta es la ecuación. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esa es la ecuación que nos permite hallar las velocidades. Es decir, si yo quisiera reconstruir los datos de esta tabla,
sin hacer la lógica de que en cada un segundo aumento 2, puedo simplemente digitar valores en esta ecuación y debería obtener los mismos resultados que están aquí. Por ejemplo, miremos para el dato de tiempo 1, digamos un segundo. Ese un segundo lo reemplazo aquí donde está la t, ¿cierto? Entonces ahí pongo un segundo. ¿Cuánto vale la aceleración de Alicia? 2 metros sobre segundo al cuadrado. 2 multiplicado por 1 da 2. Y en este caso aquí va 5, porque la velocidad de Alicia fue 5. 5 más 2 da 7. Y así se debe corresponder con el resto de los datos. ¿Sí? Entonces, encontré en algunas de las afirmaciones que, eh, además de que colocaban en la gráfica de posición contratiempo que era exponencial y ya explicamos que no, que es cuadrática, en algunos casos manifestaron que en velocidad contratiempo era cuadrática o que era parte entera y no, en efecto es una función lineal porque la velocidad de Alicia sí varía. ¿Cómo varía? Incrementando proporcionalmente el tiempo. Por eso obtenemos una función lineal que de manera general se describe con esta ecuación. Y finalmente, si queremos ver, aquí me faltó colocar movimiento de Alicia. Finalmente, si queremos revisar, Alicia tuvo una aceleración constante, siempre de 2 metros por segundo al cuadrado. No importa qué tiempo yo coloque, por eso volví a colocar los tiempos que inicialmente registramos con la simulación. O incluso podría poner los mismos tiempos que coloqué aquí para el caso de la velocidad. Pero siempre la aceleración de Alicia va a ser ¿cuánto? 2, porque es una aceleración constante y ojalá usted lo pueda escribir en su cuaderno para que nunca en la vida se le olvide. Si la velocidad varía, sabemos que hay aceleración, pero en este caso esa aceleración es constante, esa aceleración no cambia y es una característica importantísima de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque la palabra uniforme quiere decir que algo es constante. En este caso, Alicia tiene aceleración, lo que es constante en Alicia es su aceleración. Algunos estudiantes decían, profe, Alicia tuvo una velocidad constante. No puede ser, porque si tuviera una velocidad constante Alicia, pues no tendría aceleración. Pero Alicia sí tiene aceleración. Lo que pasa es que en este caso la velocidad de Alicia sí varía y lo que se mantiene constante es la aceleración. Bien, bueno, y ahí tenemos la ecuación de aceleración que la mencioné hace un momento. Tenemos esta otra posibilidad de ecuación. Esta ecuación uno la utiliza cuando en un ejercicio particular que nos pongan no nos dan el dato del tiempo. Si ustedes se fijan aquí dice velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por el desplazamiento. Entonces, en ningún momento dentro de esa ecuación nos piden el dato de tiempo y hay ejercicios donde en efecto no nos dan el dato del tiempo y pues no nos podemos quedar ahí bloqueados, sino que tenemos que recurrir a otra relación matemática pues que iremos revisando en detalle. Diferencias entre el movimiento de Pedro y de Alicia, muchos de ustedes lo dijeron con contundencia. Alicia tiene un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, aceleración constante, velocidad variable. Su posición contra el tiempo varía de forma cuadrática. Caso de Pedro, la posición varía con respecto al tiempo con una función lineal. La velocidad de Pedro es invariable, es constante, por lo tanto no tiene aceleración, su aceleración es cero. En ambos casos hay una similitud o algunas similitudes claras y es el sistema de referencia que es la casa, posición inicial 0 metros, el punto de llegada que es la universidad 50 metros, trayectoria rectilínea en ambos casos. Hay diferencias de tiempo, muchos de ustedes fueron específicos, felicito el esfuerzo que hicieron de analizar de manera autónoma, profunda y dedicada el caso de Pedro y Alicia.
señalando las diferencias, señalando las similitudes, pero sobre todo resaltando las características físicas de cada uno de esos movimientos. Este video que yo les propongo, insisto, es a manera de aclaración, de retroalimentación, de profundización. No es para desarrollar por el momento un trabajo particular, una tarea particular. No, esa no es la función. La función es que ustedes lo puedan observar con calma, lo puedan escuchar, lo puedan meditar, reflexionar a partir del ajustar de pronto los errores que identifiquen en su trabajo, pero no es para una tarea específica en estos días, es como una actividad para complementar el ejercicio de profundización que hemos venido haciendo. También he tenido la oportunidad de leer algunas de sus participaciones o la gran mayoría de algunos cursos frente a las preguntas de discusión de accidentalidad en Transmilenio, muchos que vincularon a sus familiares en este ejercicio de reflexión. Sabemos que el sistema de Transmilenio tiene pues su controversia en términos de la organización, del servicio que presta, pero digamos que la estrategia número 3, la estrategia de aprendizaje número 3, que es Transmifísica, tiene como propósito fundamental que nosotros, los estudiantes y docentes de la escuela y ojalá cualquier ciudadano de Bogotá, tomemos conciencia sobre el uso responsable de este sistema de transporte en relación con el autocuidado y la protección de la vida. Claro, podemos seguir manifestando nuestras inconformidades y eso está muy bien. Abrir el debate, la discusión para hacer de este sistema un sistema más cómodo, un sistema más eficiente, un sistema más justo. Claro, esa discusión está abierta y es interesante que ustedes al interior de sus familias y entre compañeros la puedan dar. Sin embargo, la perspectiva aquí es de autocuidado. ¿Y cómo generamos conciencia? Generamos conciencia cuando conocemos a profundidad el fenómeno. Entonces el reto después de este primer ejercicio de sensibilización a partir del video y de las preguntas para identificar las diferentes causas de accidentalidad, que pueden ser las fallas mecánicas, que puede ser el costo del pasaje, la cultura del colado, la imprudencia, la falta de mantenimiento, la falta de garantías de salud de los conductores y tantas otras que ustedes mencionaron y que son muy interesantes y muy pertinentes. Todas estas situaciones que repercuten en el uso del sistema, así como las estrategias que ustedes proponen y la reflexión en relación con cómo afecta esto a la escuela, pues es un insumo importante para poder abordar lo que viene. Y lo que viene es que a partir de todo esto que hemos podido abordar de los tipos de movimiento, pues vamos a analizar un poco el tema de cómo un móvil o un bus de Transmilenio, digámoslo puntualmente, antes de quedarse completamente quieto, así frena intempestivamente, alcanza a recorrer una distancia y puede ser que en esa distancia que alcance a recorrer mientras se queda completamente quieto, pues se produzca un accidente. Se afecte un peatón, hayan pérdidas materiales y eso se puede calcular desde el movimiento rectilíneo uniforme, mirar cuáles son esas distancias mínimas que alcanza un bus a recorrer antes de quedarse completamente quieto. Y de seguro que el conocimiento a profundidad de esa situación nos hace reflexionar sobre el tema de cuando nos dicen cruce la calle por la cebra y cuando el móvil o el bus o el carro esté completamente quieto, tiene un sentido físico y no es solo, digamos, una frase de cajón o una frase de ciudadanía, sino un hecho verídico de la física, y es que si el móvil no está completamente quieto, puede alcanzar a recorrer una distancia en la que si yo estoy, digamos, si estoy dentro de ese rango de distancia, podría resultar afectado de alguna manera. Pero pues eso lo vamos a ver con más detalle, con más tranquilidad. Por el momento les agradezco por sus reflexiones, por el tiempo que se han tomado para leer las instrucciones. En estos días continúo con el ejercicio de retroalimentación de las actividades que ustedes han presentado. He tratado de contestar los correos lo más pronto posible para que tengamos una información oportuna. Sin embargo, pues es un trabajo bastante extenso. La revisión de los juicios también fue bastante extensa, pero la idea es poder en esta misma semana informarles a cada uno y a cada una de ustedes
cuál es su valoración definitiva para el primer corte y de qué manera estas actividades virtuales les contribuyó también para la determinación de esa valoración. Sigo pendiente de los estudiantes que quizá no han podido diligenciar la autoevaluación para que me colaboren con ese dato, con la cantidad de sellos, para poder hacer los cálculos respectivos y poderles entregar esas valoraciones. Y nos estamos comunicando, les deseo muchos éxitos, que puedan trabajar con gusto, que se puedan cuidar mucho, compartir con su familia. Cualquier cosa, como les he dicho ya varias veces, me pueden escribir al correo electrónico o pueden dejar también comentarios en Classroom. Que estén muy bien.